Continuamos con otro ejemplo de este capítulo. También nos pide calcular los diagramas Q y M, y es similar al anterior ejemplo, pero ahora es una carga distribuida. ¿Ya? Nos dan los datos. Entonces, el primer paso que deberíamos de hacer es calcular las reacciones en los apoyos. ¿Ya? Y ahora, ¿recuerdan lo que les decía? Las distancias acá abajo, el número de distancias que te den, te ayuda a saber cuántas secciones va a haber, ¿no? Eso no es una ley, por si acaso. Ya la forma más segura de saber cuántas secciones vas a hacer es, primero, tener en claro que vas a resolver de izquierda a derecha. Después, el origen de coordenadas siempre en el extremo izquierdo, que en este caso sería el punto A. Este sería mi origen, x igual a 0. Y a partir de ahí vas caminando por la viga hasta que se modifique algo, ¿ya? Hasta que aparezca una fuerza que modifique lo que ya tienes. ¿Ya? Y eso se da justo en este punto. ¿Por qué aparece la reacción en B? ¿No? Porque si se fijan, desde A es constante la carga distribuida, ¿no? Es constante, es constante, es constante, no pasa nada, ¿ya? Y justo en x igual a 4 aparece la reacción en B. Entonces ahí estaría la primera sección, ¿no? Y la única. Entonces en este ejercicio solamente va a haber una sección. Entonces vamos a calcular rápido las incógnitas, ¿ya? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. En el punto A un apoyo fijo, dos incógnitas, y en el punto B un apoyo simple, una incógnita. ¿Ya? Ahora tendríamos que reemplazar la carga distribuida, ¿no? Y solamente va a ser, como es un rectángulo, base por altura, ¿no? 4 por 1 igual a 4. ¿Ya? Ahora acá actúa justo la mitad, ¿no? O sea que si la base es 4, 2 a cada lado, ¿no? Y ahora noten acá, lo podemos resolver bien fácil y rápido. ¿Recuerdan lo que les decía? Si es simétrico, porque esta AX es igual a 0, ¿no? Es como si no estuviera ahí. Entonces es simétrico a cada lado de la fuerza puntual, ¿ve? Ambas reacciones están a una misma distancia de 2 metros, ¿no? Entonces se van a repartir a partes iguales esta fuerza de 4. O sea que cada uno va a ser 2T y 2T. Ya, entonces para estar más seguros vamos a aplicar, ¿no?, las condiciones de equilibrio y vamos a hacer sumatorio de momentos en el punto A primero. Y vamos a poner todo lo que está girando en sentido antihorario, que sería BY multiplicado por 4, ¿ya? Es lo único que está girando antihorario, igual a todo lo que está girando horario, o sea, 4 por 2. Y de aquí despejamos que BY es igual a 2, como les decía. ¿Ya? Segunda condición, equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. AY más BY tiene que ser igual a 4, ¿no? Entonces, como ya tengo el valor de B sub Y, que es 2, voy a reemplazar ahí, y A sub Y también me sale 2, ¿no? Como les decía, ¿ya? Y la última condición de equilibrio, ¿no? Sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0, y nos sale que AX es igual a 0, ¿no? Ahora, el tramo que les decía, ¿no? Solamente va a haber un tramo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos cuántos tramos va a haber? Primero nos paramos al extremo izquierdo de la viga, ¿no? Después desde ahí comenzamos a caminar, ¿ya? Hasta que algo se modifique, ¿ya? Como ven, desde el origen sigo caminando y sigue habiendo la misma carga distribuida, o sea que sigue siendo constante, está bien. Sigue siendo constante hasta que aparece la reacción en B, ¿no ve? Eso es una fuerza, o sea, es hasta que aparezca una fuerza, ¿no? Que no había antes, sería la reacción en B. Entonces ese sería mi primer tramo, ¿ya? Tramo de 0 a 4, ¿ya? Entonces tengo la carga distribuida ahí, ¿no? En el punto A tengo una fuerza 2T, ¿no? Es el apoyo en A. Y después no tendría nada más, ¿verdad? Aquí tendría que tener justo en X igual a 4, debería de haber una incógnita, bueno, la reacción en B, ¿verdad? Pero este análisis, recordemos, es como les decía, justo antes de que aparezca esa incógnita. ¿Ya? Es como si fuese de 0 a 3.99999, justo antes que aparezca esa incógnita. ¿Ya? Vamos a colocar las incógnitas para resolver, para poder calcular el diagrama. Como les decía, si es que vamos a resolver de izquierda a derecha, siempre se va a repetir esto, ¿ya? Que la fuerza cortante va a estar apuntando hacia abajo y el momento flexionante cóncavo hacia arriba, o en sentido antihorario, ¿ya? Y también lo que les decía, de extremo a extremo siempre van a colocar X. Y ahí pueden colocar las distancias si es que hay algún dato, alguna distancia. Y ahora noten acá que la base es X, ¿no? Esta carga distribuida tenemos que reemplazarla.
¿ya? ¿Dónde va a actuar? Justo en la mitad de X, ¿verdad? Su módulo, ¿cuál va a ser? Fuerza por, bueno, la fuerza puntual o la fuerza equivalente va a ser base por altura, ¿verdad? La base, ¿cuánto es? Es X, ¿ya? En eso tiene que tener cuidado. La base es X, fuerza equivalente va a ser base, que es X, por la altura, que la altura de la carga distribuida es 1, ¿no? Entonces la fuerza solamente quedaría X. ¿Ya? ¿Y dónde actúa? Justo en X medios, ¿no? X medios a cada lado. ¿Ya? Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Primero, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Ya? Entonces todo lo que esté apuntando hacia abajo, que sería Q más X, tiene que ser igual a todo lo que esté apuntando hacia arriba, o sea, 2. Y de aquí sacan una ecuación en función de X, ¿no? Y esto tengo que graficar, es una recta, ¿no? Dependiente negativa. ¿Ya? Ahora, vamos con la segunda condición de equilibrio, sumatorio de momentos. Pueden hacerlo, como les decía, en cualquier extremo. Ya vamos a hacer en el extremo izquierdo, ya justo en el apoyo en A. Ya, primero vamos a colocar las distancias. Como les decía, como siendo un rectángulo, esta fuerza puntual equivalente actúa justo a la mitad, ¿no? ¿Ve? La mitad es la mitad de la base, ¿no? Si es X, va a ser X medios a cada lado. Eso tienen que tener cuidado. Entonces, vamos a hacer que sumatorio de momentos en el punto A. ¿Ya? Primero todo lo que esté girando en sentido horario, ¿ya? Que sería esta fuerza puntual, o fuerza equivalente, cuyo módulo es X, ¿ya? Entonces colocamos X ahí, ¿ya? Multiplicado por su distancia hacia el punto A, que sería X medios, ¿no? Por eso acá es X por X medios. Vamos con otra fuerza, que sería la fuerza Q, multiplicada por la distancia hacia el punto A, ¿no? X medios más X medios, o sea, X. O sea, es más, colocamos Q por X. Después no hay otra fuerza que esté girando en sentido horario, vamos con la que está girando en sentido antihorario, ¿ya? Que sería fuerza M, perdón, el momento M. ¿Ya? No hay que multiplicar por nada y lo dejamos. Y acá vamos a reemplazar el valor de Q, ¿ya? Entonces M sería, en vez de Q vamos a colocar 2 menos X, ¿ya? Y esto por X más X cuadrado sobre 2, ¿no? Y esto lo voy a repartir, la X, y al final vamos a obtener esta ecuación, 2X menos X cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces esta función tengo que graficar. ¿Ya? Como era el único tramo, ahora vamos a graficar los diagramas Q y M, ¿no? Y como les decía antes, tienen que copiar bueno, tienen que copiar el enunciado y debajo de eso van a graficar los diagramas Q y M. Ya esto se lo hace para que se pueda ver cómo varían a lo largo de la viga las cargas, ¿ya? Las fuerzas internas. Entonces primero vamos a hacer el diagrama Q. ¿Ya? Que nos han dado una recta, ¿se acuerdan? Era Q igual a 2 menos X. ¿Ya? Cuando X es igual a 0, Q es igual a 2. Y cuando X es igual a 4, Q es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, ahí quedaría en la gráfica Q. Positivo o negativo. Vamos con la siguiente. Tenemos que graficar esto. ¿Ya? Entonces, los extremos podemos hacer, ¿no? Cuando X sea igual a 0, M va a ser 0. Y cuando X sea igual a 4, M también va a ser 0. ¿No? Entonces, es una parábola negativa, ¿no? Y ahí está su gráfica, ¿ya? Ahora van a ver que a veces la docente esto lo grafica al revés, ¿no? O sea, esta M lo trae acá abajo. Ya es lo mismo, lo pueden dejar así, la gráfica del momento flexionante, o lo pueden dar la vuelta, ¿ya? Como lo vamos a hacer ahora. Es así. A veces eso hace la hija. ¿Esto para qué? Para que se pueda ver. Fíjense, es como si acá estuviera la viga, ¿ya? Desde 0 hasta 4. ¿Ya? Y ahí sí se puede ver cómo actúa la carga, cómo son las fuerzas internas. Fíjense que en el punto, en el centro, es el que está más propenso a romperse, ¿no? Porque es el que más carga sostiene, ¿ya? O sea, si es que construyeran la viga de un material muy débil, entonces se partiría por la mitad, ¿no? Porque es el punto más débil, ¿no? Tal vez no el más débil, sino es el punto máximo, ¿ves? Donde se aplica más momento, ¿ya? Y el momento va a tratar de hacer girar a la viga o lo va a tratar de romper, ¿no? Entonces, a veces también la ingeniera en algún inciso te sabe pedir este punto máximo. Ya siendo una parábola,
En este caso, lo mejor que podemos hacer es aplicar cálculo 1, ¿no? Tengo la ecuación de la parábola, lo derivo, lo igualo a cero y ya tendría el punto, ¿verdad? Como es un análisis de máximos y mínimos de cálculo 1, si recuerdan. ¿Ya? Entonces, como les decía, este diagrama que hemos hecho acá arriba de M es lo mismo que el diagrama de acá abajo. ¿Ya? Lo único que cambia, o lo único que hemos hecho, es que el sentido lo hemos cambiado, ¿no ve? Antes M era positivo hacia arriba, ¿no? Ahora M va a estar hacia abajo, ¿ya? Ahorita lo vamos a cambiar, ¿ya? Y vamos a calcular, ahí está, ya lo estamos cambiando. Eso es lo único que cambia, ¿ya? Solo le hemos dado la vuelta, es como si lo hubiéramos girado, ¿ya? Respecto al eje X, ¿no? Lo hubiéramos girado y lo hubiéramos traído abajo esta M. Sigue siendo lo mismo. Ahora, para calcular este punto máximo, este valor, ¿no? Sobre el eje de momento, podemos hacerlo por cálculo 1, ya como les decía, la derivada. ¿Ve? Entonces, la derivada del momento bueno, de la función, ¿no? Lo igualamos a cero y ese sería un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, vamos a derivar. Derivada respecto de x del momento. Y voy a copiar la ecuación del momento que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar esto y nos va a salir 2 menos x. Y ahí esto sería la derivada del momento respecto de x. ¿Ya? Ahora, en la teoría, ¿recuerdan lo que les decía? Que si yo derivo el momento flexionante respecto de x, nos debería dar la fuerza cortante, ¿no? Y fíjense que es la misma ecuación de la fuerza cortante, 2 menos x, ¿no? Y ahí está, ¿recuerdan? La fuerza cortante, 2 menos x. ¿Ya? Entonces podían derivar esto, igualarlo a cero, o simplemente esto igualarlo a cero y ya estaba, ¿no? Pero esto solo es... No, pero olvídense de eso, ¿ya? La derivada de esto siempre me tiene que dar esto. Siempre, eso sí, siempre se va a cumplir. Pero no siempre se va a cumplir que ustedes tengan que derivar la función para encontrar el máximo, ¿ya? Puede ser que, digamos, desde 4 hay una recta acá, que se vaya hasta acá abajo y después vuelva a ser cero. Y entonces el punto máximo sería a lo más que ha llegado esa recta, ¿no? Acá abajo. Y ahí se lo puede calcular sin necesidad de derivar nada. En este caso, si era como siendo la única función, entonces lo más fácil era hacerlo por cálculo 1, ¿no? Igualarlo a 0 y de aquí nos sale que x es igual a 2. Ese es el punto máximo donde el momento es máximo. Y ahí terminaría el problema. ¿Ya? Como les decía, el primer gráfico que hemos sacado es igual a este gráfico de acá. ¿Ya? Solo he dado la vuelta.